Amable audiencia, sean todos bienvenidos a su programa Alto Mire y Reflexione. Con nosotros está presente el licenciado Héctor Orellana. Él es un misionero y evangelista que ha viajado a diferentes partes en el mundo, llevando la palabra de Dios con Biblias y tratados evangelísticos para proclamar el reino de Dios en países donde es prohibido predicar la palabra de Dios. Licenciado Orellana, ¿nos podrías contar cómo han sido tus experiencias en estos países? Sí, muchas gracias. Gracias, hermano Carlos, por esta invitación a este programa que ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Bueno, el Señor me ha permitido viajar a través de 41 países en 4 continentes en los últimos 5 años. He conocido a parte del cuerpo de Dios en diferentes lugares, en diferentes países, regiones, incluyendo países en donde es prohibido ser cristiano o proclamar el Evangelio del Señor. Por ejemplo, estuve hace unos años en Cuba, hace 2 años en Cuba, en donde el régimen ha limitado, ha entorpecido para que la iglesia cristiana evangélica pueda crecer y pueda evangelizar en la isla. Ellos tienen muchas limitaciones, no tienen las libertades que nosotros tenemos y conocemos en la mayoría de países del continente americano. Y a veces nosotros estamos muy aislados a la situación que nuestros hermanos en Cristo están sufriendo en otros países. Y esa es la razón, hermano, por la que es necesario que el cuerpo de Cristo conozca la situación de la iglesia perseguida, porque estamos muy aislados y muy acomodados en nuestros países, teniendo la libertad de culto, la libertad de religión, y nos olvidamos que 1 de cada 6 cristianos a nivel mundial no tiene la libertad para buscar al Señor, para congregarse y para poder leer o portar una Biblia de la palabra del Señor. Héctor, ¿cómo ha sido tu experiencia cuando has visitado países comunistas e islámicos con respecto al cuerpo de Cristo? Es impresionante poder conocer en persona o cara a cara a hermanos en parte del cuerpo de Cristo que está sufriendo persecución en países comunistas y en países islámicos. Por ejemplo, en países comunistas en donde la Biblia es prohibida, en donde los hermanos allá están sufriendo en lugares como Corea del Norte, en campos de concentración, ellos están sufriendo prisión, esclavitud, torturas por el simple hecho de llamarse cristianos, por el simple hecho de seguir a Cristo Jesús. Y en lugares en donde es prohibido por parte del gobierno introducir una Biblia a los lugares, en donde para ingresar Biblias hay que hacerlo de forma clandestina. Es increíble porque a veces nosotros en casa tenemos 1, 2, 3 o más copias de escrituras por persona en nuestros hogares. Y esos hermanos muchas veces tienen una Biblia para bastantes personas cuando hay posibilidad y cuando ellos logran obtener una copia de las escrituras. Yo recuerdo cuando visité Cuba, por ejemplo, el pastor en Cuba me decía: hermano, tráeme una Biblia por favor para mi esposa. Actualmente estamos usando mi Biblia toda la familia. Y eso quebró mucho mi corazón porque en casa tenemos bastantes Biblias. Fui a comprar una Biblia a una librería cristiana acá en Guatemala, en donde habían diferentes versiones, colores, tamaños. Y cuando yo estaba en medio de la librería, mi corazón se quebró. Yo dije: Señor, cuánta bendición tenemos acá, cuánta libertad de poder tener la copia de tu palabra en nuestro idioma y con la libertad, sin ni siquiera arriesgarnos a arriesgar nuestra libertad o arriesgar nuestra vida por tener la copia de la Biblia. Y los hermanos allá, con tanta escasez, con tanta dificultad, ellos están buscando al Señor y lo hacen con todo el fervor y lo hacen con mucho amor. Ellos
predican el Evangelio y ellos se dedican por completo a la búsqueda del Señor y a proclamar el Evangelio, y lo hacen teniendo esas dificultades, teniendo esas limitaciones que nosotros no tenemos acá. Me impresionaba mucho, yo le preguntaba a uno de los pastores en Cuba: hermano, ¿y por qué no salen huyendo de la isla? Qué fácil sería huir de la isla a un país en donde hay libertad. Estamos tan cerca de tantos países, ustedes están alrededor de todo el Caribe, México, Estados Unidos, Guatemala, Belice, en donde pudieran ustedes tener la libertad de culto. Pero el hermano me respondía que ellos han sido llamados a llevar la carga del Evangelio en la isla. Y si no, ¿quién va a predicar a los perdidos en esa isla? Y eso abría mis ojos y abría mi panorama al darme cuenta que es cierto. Ellos están pagando un precio para seguir a Cristo Jesús. Y ellos pastorean ovejas. No solamente, a veces pensamos solo en nosotros. Voy a salir de esa dificultad. Los hermanos pensaban primero en sus ovejas. ¿Quién va a pastorear a sus ovejas? Y después, ¿quién va a predicarle a los perdidos también en esos lugares? Y es necesario que el Evangelio sea predicado aún en esos lugares. Y a veces no nos damos cuenta que el simple hecho de tener una copia de la Biblia en nuestro idioma y sin ninguna sola dificultad, lo damos por sentado. Cuando hay más de 1800 idiomas en el mundo, dialectos, en donde no ha sido traducido ni un solo versículo de la palabra del Señor, ni un solo versículo, en más de 1800 idiomas o dialectos. Eso representa que 260 millones de personas que no son bilingües no han escuchado ni tienen acceso a un solo versículo de la palabra del Señor. 260 millones de personas que no son bilingües, la mayoría de dialectos en África, en Asia, en China, ¿verdad? En lugares muy remotos, en donde no ha habido la traducción de la palabra del Señor. Poder ir y ver a hermanos misioneros que dedican sus vidas a la traducción de la palabra del Señor, eso me da mucha esperanza. Me da mucha esperanza porque el Señor nos ha llamado a llevar el Evangelio a toda criatura. Y nosotros somos también llamados a predicar el Evangelio, a hacer discípulos de Jesús en todas las naciones, hasta el fin del mundo, dice la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que tener también esa carga de predicar el Evangelio, de llevar el Evangelio a los perdidos. Licenciado Orellana, ¿cómo ha sido tu experiencia en los países islámicos donde es prohibido tener una Biblia o predicar el Evangelio? Bueno, el primer país islámico que visité en estos viajes fue Egipto. Y cuando preparaba mi viaje a Egipto, tenía muchos amigos, hermanos de la iglesia, familias, que me decían: Héctor, por favor, no vayas a evangelizar en ese país. Es una locura. Me mandaban fotos de cristianos que los tenían en el suelo con la espada en el cuello y me decían: no vayas a hacer nada, por favor. La verdad es de que no lo hacían con mala intención. Yo sé que mi familia, mis amigos, mis hermanos no lo hacían con esa mala intención, sino lo hacían por temor para que no me fuera a suceder algo malo en ese lugar. Y estuve alrededor de una semana en Egipto. Estuve con un egipcio, un guía que hablaba español. Su nombre era Ahmed, que es el mismo nombre para el profeta de los islámicos, Mahoma. Y estuve con él platicando, conociendo algunos lugares, y íbamos, por ejemplo, a las pirámides, y él me decía: esta pirámide la construyó tal faraón en tal época. Y yo me centraba más en él y le preguntaba: pero ¿y tú cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Con quién vives? Y él se me quedaba viendo: bueno, vivo con mi mamá, pero mira, esta momia es de tal época. Y yo me empezaba a interesar más en su vida, en su corazón, y él empezó a abrir su corazón, empezó a contarme lo que él estaba viviendo. Su padre había fallecido
Y el Señor permitió que al final de esa semana él entregara su vida al Señor. Yo estaba súper emocionado, había estado una semana compartiendo con él. Al final de la semana oramos para que el Señor le impartiera el nuevo nacimiento a Ahmed. Y yo iba a estar un día descansando en mi hotel sin salir, me despedí de él. Y al día siguiente, que yo tenía que estar descansando en mi hotel antes de continuar con el siguiente país, iba a salir a comprar comida afuera de mi hotel. Y el hotel me ponía un seguridad, que ese seguridad me seguía a donde yo iba para que no me pasara nada cuando yo caminara en las calles de Egipto. Unas semanas antes habían estallado un bus con turistas y cristianos a 2 cuadras del hotel en donde yo me estaba hospedando. Entonces el lugar no era tan seguro. Entonces el hotel tenía esa precaución y me ponía una persona que me siguiera, que estuviera al cuidado, que no me pasara nada cuando yo fuera a comprar, a hacer mis compras. Y yo estaba comprando mi almuerzo, le pregunté al muchacho que me estaba siguiendo cómo se llamaba, y él se llamaba Islam. Y yo le pregunté, ¿cómo te llamas? Y me dice Islam, igual que la religión. Yo me quedé sorprendido, porque ya había ganado para el Señor a alguien que se llamaba Ahmed, o sea, Mahoma, el mismo nombre. Y ahora tenía alguien siguiéndome que se llamaba Islam. Y yo ese día tenía planificado solamente descansar, y cuando estaba pagando mi comida y agarrándola, el Señor, el Espíritu Santo me habló y me dijo, evangeliza. Yo dije, Señor, pero ¿cómo voy a evangelizar? Yo no sé árabe, no traje algo para evangelizar. Si tú me hubieras dicho que evangelizara en la calle, yo hubiera preparado un cubo evangelístico, un libro sin palabras, o un franelógrafo o algo para poder evangelizar sin necesidad de saber árabe. Y el Señor me volvió a repetir, evangeliza. Pero yo tengo muy presente que la obra de Dios hecha conforme a la voluntad de Dios siempre tendrá la provisión de Dios. Eso lo decía Hudson Taylor, un misionero a China. Y volteé a ver a mi izquierda y ahí estaba Islam, aquel hombre que me estaba cuidando en ese momento. Así que tomé mi comida, me fui al hotel, Islam se vino conmigo, subí a mi habitación, dejé la comida en mi habitación, le oré al Señor unos minutos, bajé nuevamente de mi hotel, le pedí a Islam que me volviera a seguir y empecé a caminar en la calle. Me encontré unas personas a pocos pasos de mi hotel, me acerqué con ellos, le pedí a Islam que me tradujera y a árabe, y empecé a hablarles acerca del Señor. Primero los saludé, Islam me traducía, y cuando le mencionaba algo acerca de Jesús, Islam paraba y asustado, yo le decía, tradúzquelo. Entonces lo empezaba a traducir y esas personas empezaron a escuchar el Evangelio en ese momento a través de ese traductor del Evangelio, un hombre que no conocía al Señor. Y oramos con las primeras personas, aceptaron al Señor, y cuando terminamos, Islam me dice, ahora ellos que están allá, y me señala otro grupo de personas que estaban más adelante. Entonces caminamos hacia ese segundo grupo y empezamos así varias horas en la tarde a evangelizar. Islam se había vuelto un traductor evangelista en ese momento. Regresamos al hotel después de estar evangelizando. La verdad es de que no logré contar cuántas personas, pero al menos sí recordaba que 17 personas habían aceptado al Señor en esa tarde. Y regresamos a mi hotel con Islam, entramos al lobby del hotel y nos paramos frente a los elevadores del hotel. E Islam me dice, tú eres un hombre con un corazón limpio, blanco. Yo le dije, yo soy un pecador que Cristo limpió con su sangre. Y ambos empezamos a quebrantarnos, platicando, evangelizándolo, y Islam le entregó su vida al Señor en esa tarde. Yo me sorprendí mucho porque a veces decimos, yo no puedo ir a las misiones porque yo no sé el idioma de ese país. La obra de Dios
hecha conforme a la voluntad de Dios, siempre tendrá la provisión de Dios. El Señor va a proveer. Si es dinero lo que falta, Él va a proveerlo. Si es el idioma lo que falta, el Señor lo va a proveer. Si es material, el Señor lo va a proveer. Y no necesitamos ir tan lejos para evangelizar. A nuestro alrededor tenemos vecinos, tenemos compañeros de trabajo, de estudio, que no conocen al Señor. Y hay mucho que hacer para que otras personas puedan conocer acerca del Señor. Y en esos países árabes, he tenido la oportunidad de visitar varios países árabes. La opresión es muy fuerte. Son países en donde evangelizar, en donde estar expuesto simplemente en esos países como cristianos representa un peligro bastante grande. Pero el Señor tiene un amor muy grande y muy profundo por sus ovejas perdidas también en esos países. Y esas personas necesitan escuchar acerca del Evangelio para poder ser salvas. Héctor, ¿cuántos países sufren persecución alrededor del mundo? ¿Y qué sucede cuando son encontrados en esos países islámicos y cristianos? ¿Cuál sería el fin de ellos? Bueno, actualmente hay un listado de al menos 60 países que sufren persecución en el mundo actualmente. Países, por ejemplo, como Nigeria, en donde es el país con mayor número de muertes a causa de su fe en Cristo Jesús, en donde el año pasado murieron alrededor de al menos 4,000 cristianos. Países como Corea del Norte, en donde es un país muy hermético, en donde el líder comunista encarcela o en campos de concentración esclaviza, tortura a los cristianos por el simple hecho de reunirse o de tener una Biblia o de proclamar que son cristianos. Hay mucha persecución a nivel del globo. Lamentablemente nosotros a veces estamos muy aislados a esos datos, pero hay por lo menos 60 países que sufren persecución, principalmente países comunistas y países en donde la mayoría o el régimen es islámico. Por ejemplo, en Nigeria, que mencionábamos, hay un grupo extremista que se llama Boko Haram, y en ese grupo extremista Boko Haram ellos asesinan a los cristianos. Entonces lo que ellos sufren no solamente es una persecución, sino ellos arriesgan su vida con el simple hecho de ser cristianos o de congregarse en una iglesia. Por ejemplo, está el caso de Victoria y de Joyce, que llegaron con sus familias a la iglesia un domingo a buscar al Señor, y estando en el servicio en su iglesia en Nigeria, empiezan a recibir disparos a través de las ventanas de la iglesia. Empieza a haber una gran balacera hacia la iglesia y mueren muchos de los hermanos que estaban ahí congregados en esa matanza en Nigeria, incluyendo el hermano de Victoria e incluyendo el papá de Joyce. Entonces esos hermanos arriesgan su vida para reunirse y buscar al Señor. Y hermanos también en otros países, por ejemplo Laos, que arriesgan su vida con el hecho de reunirse, de buscar al Señor, de portar una Biblia. Con ese simple hecho ellos están arriesgando su libertad, y son hermanos que están dispuestos a pagar el precio y están dispuestos a llevar esa persecución por seguir a Cristo Jesús. Héctor, ¿cómo podríamos ayudar a todos estos hermanos que están siendo perseguidos alrededor del mundo? Hay diferentes ministerios, por ejemplo, Puertas Abiertas, Voz de los Mártires, y hay diferentes ministerios que ellos permiten ofrendar para que ellos puedan llevar la ayuda a esos hermanos que están siendo perseguidos. Pero yo creo que el papel principal de la iglesia en este hemisferio debiera de ser la oración, interceder para que el Señor en realidad ponga una carga en nuestros corazones, y que a través de la oración podamos levantar a su cuerpo para que el Señor auxilie a esos hermanos que actualmente están en prisión, o que han perdido un familiar a causa de la fe en Cristo Jesús,
o hermanos que están siendo perseguidos o que tienen que esconder sus Biblias, o hermanos que tienen que traficar sus Biblias. Tal vez no todos somos llamados a ir a esos países, pero sí todos somos llamados a llevar la carga de su cuerpo a través de la oración. Y yo creo que esa es la herramienta más fuerte que tenemos como cristianos y como iglesia para poder ayudar a nuestros hermanos. Hay muchos mártires que han sido torturados alrededor del mundo, y especialmente en estos lugares islámicos donde es prohibido el Evangelio, que han ofrendado su vida al Señor Jesús y no lo han negado. Ellos tendrán una gran corona en los cielos y serán grandes por toda la eternidad. Quisiera leer en Mateo capítulo 10 y versículo 28, y dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, que es Jesucristo. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si usted quisiera ser parte de la familia de Dios, sería maravilloso que usted le entregue su vida a Jesucristo, y sabe que si usted cambia, otros cambiarán.